La semana económica, esta semana que nos deja, que destaco como elemento principal en el ámbito de la economía esta inflación súper disparada que tenemos. Parece un cohete de estos de Elon Musk. Esperemos que nos flote como uno de ellos. El hecho es que el Instituto Nacional de Estadística ha cerrado definitivamente la inflación de agosto, el IPC, en el 10,5%. Es una décima más que su dato adelantado del mes de agosto, que era de 10,4%. Estamos, por consiguiente, en una inflación del 10,5% y para mí esta es la noticia de la semana. Una inflación que además puede tener efectos que vienen de Europa, efectos multiplicadores de la inflación de la eurozona, que está en el 9,1%, pero puede tener empuje hacia el alza debido a que los países bálticos, los más cercanos al conflicto entre Rusia y Ucrania, tienen una inflación del 20%. ¿Qué está pasando con esta inflación? Con la cesta de productos y servicios que hacen que ese cohete de los precios vaya hacia arriba. Pues bien claro y bien que lo sufrimos, ¿no? Los ciudadanos, las empresas, sobre todo las micro, que tienen menos de 10 trabajadores y que configuran un 85% de las empresas en España, pues estamos sufriendo pues un alza importantísima de los precios de la energía, la electricidad, el gas, los precios del combustible, los precios del transporte, de los alimentos, de las bebidas no alcohólicas y de la vivienda. Estos son los elementos principales de este cohete de precios que va hacia arriba, ¿no? Veremos si la receta de los bancos centrales europeos, que es la subida de tipos de interés, que lo que provoca es un freno del volumen, de la magnitud del dinero en el sistema, es decir, que haya menos dinero en el sistema, tenga sus efectos reales sobre la inflación y que de alguna manera ese menos dinero en el sistema que provoca menos consumo provoque también una tendencia de disminución de los precios. La noticia también de esta semana alrededor de los precios, aunque es una noticia estimativa, es que así como el Banco Central Europeo nos informó de esa subida que realizó de 75 puntos básicos y ya forma parte de esa subida histórica por parte del Banco Central Europeo de los tipos, parece ser que el Banco Central norteamericano, según algunos expertos, va a volver a subir sus tipos en 75 puntos básicos. Esto, entre otras cosas, va a suponer una merma del poder adquisitivo de las microempresas, de las personas, y esperemos que la receta no se alargue mucho en el tiempo, esta receta de subida de tipos, y que ese poder adquisitivo no quede muy dañado, porque al final habrá una presión a que esa inflación también se traslade a los sueldos y por consiguiente contribuyamos a que la inflación, se convierta en estructural. Esperemos que la receta funcione y que efectivamente pues haya una corrección de esa inflación que está, como yo apuntaba, súper disparada, tipo cohete de Elon Musk. Gracias.